¿Qué me dices tú, Pepe? ¿Te parece sorprendente el llamado al COSENA de este gobierno que está constituido? No te digo que no se deba hacer, quizás eso es además una maniobra que me parece tremendamente inteligente por parte del gobierno de no hacerle asco a las herramientas que el Estado pone al servicio del gobierno de turno, pero es algo que dentro de la simbología política nacional siempre se pensó como algo que provenía más bien de las centros, derecha o izquierda, más que de gobiernos que eran más fuertes en términos de izquierda. No me sorprende. ¿No te sorprende? No me sorprende primero porque el gobierno está mutando hace rato, transformándose en otra cosa. No es el gobierno que sus adversarios temían, ni tampoco el que sus partidarios más duros querían, sin duda. Ha hecho cosas que tienen mucho más que ver con la búsqueda de sintonía con el sentido común mayoritario, que, a pesar de que le critica mucho la oposición, que hablarle a su tribu. Por supuesto, hace las dos cosas, que es lo que hace todo gobierno. Tiene que mantener su minoría, pero sobre todo tiene que buscar satisfacer las demandas de la mayoría. Y fíjate que todas las encuestas dicen hoy día que cualquier medida que tú propongas frente al sentimiento de ahogo y de asfixia por el avance de la delincuencia, tiene sobre 70% de aprobación. Tiene 69%, lo más bajo, el establecimiento del estado de excepción en la región metropolitana. 70% la presencia de militares en los lugares públicos relevantes, los estadios, el metro, etcétera. Cosa que por lo demás ocurre en muchos países democráticos del mundo. Y a mí me parece que es una medida inteligente, porque de todas las medidas, finalmente, es la madre de las medidas, porque lo que está haciendo el gobierno con esto es socializar la decisión. Porque podría, por ejemplo, establecer estado de excepción, que sería muy criticado, naturalmente, los expertos no están de acuerdo, además, pero satisfaría la demanda ciudadana. Sin embargo, lo que hace es desplazar al conjunto de las instituciones y convertir la crisis de seguridad en un problema que no sea solo del gobierno, sino del conjunto de las instituciones de la República. Y hay que recordar además que el Consejo mutó. Sí. Si el COSENA era otra cosa. El COSENA era originalmente para representarle al presidente de la República los problemas de seguridad. Y hoy día está definido como un órgano eminentemente y exclusivamente asesor, que actúa por mayoría además, tiene mayoría civil, lo preside el presidente de la República, pueden concurrir sus ministros de Interior, Defensa y otros, Economía y no recuerdo cuál es el cuarto, pero 4 ministros pueden concurrir. Están, por supuesto, los 4 representantes de las Fuerzas Armadas, y es, si tú quieres, el momento, el espacio donde puede decidirse y verificarse con mayor transparencia la disposición de las Fuerzas Armadas respecto de su participación en la crisis de seguridad. Bueno, es que ahí hay un punto muy importante sobre algo que tú dijiste anteriormente, que es, a ver, ¿cómo tú demuestras que el interés que tienes sobre un determinado problema, en este caso la delincuencia y la inseguridad, probablemente una de las formas en que tú demuestras de que este tema lo quieres tomar en serio es que, entre otras cosas, acudes a recursos que históricamente probablemente nadie hubiese dicho ellos lo van a hacer también, porque tenía esta imagen, el COSENA, derivada del primer COSENA y después a este, de ser básicamente una convocatoria de las Fuerzas Armadas y Carabineros al poder, en términos explícitos, día a día. Y sin embargo, eso es lo que ha hecho el presidente Boric. Y creo que desde ese punto de vista va a tener bastantes clinch internos. Por supuesto, pero tú siempre tienes que decidir si gobiernas para los tuyos o gobiernas para el conjunto del país. Eso a veces es armónico
las más de las veces es contradictorio. Sí. ¿Ah? En este caso particular ha sido muy contradictorio porque, si tú quieres, el ethos, el sentido común de apruebo dignidad, sobre todo al comienzo, estaba muy disociado del sentido común mayoritario. ¿Ah? Y particularmente en estas materias, en la materia de crecimiento económico, en la participación del sector privado y en materias de seguridad. ¿Ah? Pero ha ido naturalmente evolucionando, porque además la realidad se empieza a imponer. Y yo creo que la señal es, desde el punto de vista de opinión pública, es chuta. El gobierno entendió que esta era una crisis, porque esto se llama en momentos excepcionales. El COSENA no se convoca regularmente, se convoca en un momento excepcional. ¿Ah? Y esto tiene que ver con que, fíjate tú que en torno al 30% de respaldo tiene el presidente en su gestión, pero cuando se evalúa qué ha hecho en materia de orden público y delincuencia, tiene apenas 25%. Es decir, menos todavía que el apoyo. Parte importante incluso de sus propios electores consideran que no se ha jugado del todo, a pesar de que es cierto lo que dice Mario Desbordes. Hay que reconocer que este gobierno ha aprobado más leyes que ningún otro. El problema que tiene, ¿sabes cuál es? Que así como cuando comete errores el gobierno tiene a la oposición que los destaca, por supuesto, y le pone la luz sobre los errores, en fin, cacarea poco sus éxitos. ¿Y sabes por qué los cacarea poco? En esta materia particularmente, porque le desagradan a parte de su tribu. Entonces no puede festejar la renovación del estado de excepción, no puede festejar la presencia de militares en la frontera para controlar el flujo migratorio ilegal. Es decir, porque contraría a los suyos, digamos. ¿Te fijas? Entonces, por un lado le critican los errores y los fracasos y no puede sacarle lustre a sus éxitos porque parte de su coalición no considera que son éxitos. Ahora, sino que son capitulaciones. Bueno, pero ahí hay un punto muy interesante del que tú estás hablando, porque ese choque, particularmente cuando hay mucha situación de un determinado problema, como es el caso de la seguridad, bueno, te lleva inevitablemente a hacer algo que no estoy seguro que todos en el bloque de gobierno pensaron que alguna vez se podía hacer así. Tú tienes que vincularte cómplicemente con aquellas fuerzas que el Estado le pone a los gobiernos para poder funcionar. Tuviste que cuando se produjeron los problemas con las direcciones de carabineros, salió el gobierno a defenderlo. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque ya tienen una relación. Con crítica de los suyos. Con crítica interior, pero salió genuinamente porque es lo que pensaban, además, en La Moneda, a defenderlos. Y en ese sentido, ese cruce no tiene ninguna posibilidad de ceder ante, si tú quieres, ante los detractores de las coaliciones, porque el presidente de la República es el que está en La Moneda. Obvio. Y la pregunta que yo te devuelvo a ti, ¿tú crees que esto tiene efecto positivo o negativo en el balance? Porque puedes perder por un lado, pero ganas por el otro, en el balance final del apoyo al gobierno. Yo creo que solamente puede tener efecto positivo porque, a pesar de tener un grupo que va a apoyarlo dentro de su propio sector, se le viene a apoyar un grupo bastante grande de la oposición también, lógico, que debe realmente querer lo mismo. Además, mira, una parte de la realidad, minoritaria parte de la realidad, son los que están definidos, que son definidamente opositores y definidamente gobiernistas. Sí. ¿Ah? Fíjate que Activa Research hacía el pulso ciudadano el otro día y preguntaba, ¿cómo te defines tú? ¿Ah? Y se define de izquierda al 16%, izquierda y centroizquierda, se define de derecha 17%, se define de centro 7%. Es decir, entre los tres están en el 40 y algo. Pero el 55% está mirando, po. ¿Y qué está mirando? Está mirando qué hacen respecto de mis problemas. Y todas las encuestas, todas, muestran que hay una sensación de acoso
hay un temor al avance de la delincuencia. Se le metió a la gente en su vida cotidiana, en las conversaciones, Sí. en las familias, en fin, se cuentan historias y se vuelven a contar y se genera un clima. Entonces eso hace que cualquier medida que tome el gobierno, y esta es una medida, diría yo, madre de las medidas, en el sentido de que el gobierno con esto da la señal de que reconoce que hay una crisis. ¿Mm? Y entonces llama al organismo asesor para tiempos de crisis. Y de esto debiera venir, creo que esto lo que está preparando el gobierno es la participación, la colaboración, digámoslo así, la colaboración de los militares en la resolución del problema de seguridad. Ahora, eso Eso es lo que viene. Eso hay una parte. Hay otra parte también que uno no tiene que olvidar. Tenemos elecciones este año. Elecciones que, claro, no son presidenciales, pero sí son de... Son ensayos de la presidencial, además. Claro, pero además son de elecciones de aquellos que probablemente están mucho más cerca de la gente de lo que el presidente a veces le toca estar. Y por lo tanto, el tema de la sensibilidad de la población respecto de ciertos temas pasa a tener un ribete mucho mayor. Por supuesto, tú has visto cómo se posiciona en este tema y frente al gobierno, el gobernador Orrego y todos los gobernadores, el alcalde Felipe Muñoz de Estación Central, personeros de izquierda, reclamando la presencia excepcional de militares en los lugares, en el caso concreto de Estación Central, en torno a los terminales de buses que están convertidos en un riesgo para la gente que viaja. Y eso lo hacen por lo que tú dices, porque están cerca del reclamo. Y ese reclamo los permea. Lo hacen suyo, porque si no lo hacen suyo, van a perder las elecciones. Fíjate que en la última evaluación de las instituciones frente a la delincuencia, los municipios tienen un 39% de favorabilidad, es decir, se han comportado bien frente a la delincuencia, pero tienen mayoría de rechazo. Y eso, en la víspera de elecciones, es peligrosísimo para ellos. Sí, ahora, hay que también, aquí quizás me meto en temas académicos, si tú quieres, pero no cabe la menor duda que cuando hay problemas, hay condiciones de elecciones y tú tienes un problema de seguridad, cambia la lógica de, a ver, ¿quién se beneficia si es que hay mucha inseguridad? En todas las partes del mundo en que esto pasa, el que se beneficia es el que está contrario a quien tiene la sartén por el mango. El desafiante. El desafiante al gobierno de turno. Y por lo tanto, hay que enfrentar eso de una manera que incluso es, yo te diría, bastante injusta, porque uno tendería a pensar que todos estamos en el mismo saco y por lo tanto estamos mirando más o menos igual, pero hay algunos que quieren que de repente pasen cosas muy grandes porque eso beneficia eventualmente la situación de inhabilidad de poder enfrentar el problema que tienen los gobiernos. Sí, ahora, esa es una apuesta muy riesgosa. Sí. Cuando tú estás en la oposición. Pero las oposiciones, independientemente del signo, sí, la hacen. Tienden a actuar así. Sí. Pero es muy riesgosa primero porque es cierto que los gobiernos siempre son el receptáculo principal de la responsabilidad, digamos, sobre lo que ocurre. Pero esto es extendido. Fíjate que cuando las empresas de encuestas evalúan no solo al gobierno, sino también a la oposición, la oposición tiene la misma valoración negativa que el gobierno. Sí. Y segundo, las elecciones que vienen son elecciones comunales y regionales. Es decir, el poder está ejercido en algunos lugares por unos y en otros lugares por otros. No es como una presidencial. La presidencial es evidente, el gobierno es el responsable y la oposición dice que va a hacer cosas que nunca hizo el gobierno. Pero en este caso, tú tienes un tercio o más de las comunas que están gobernadas por la derecha, por la oposición. Tienes otro, casi un tercio, entre paréntesis, gobernado por independientes fuera de pacto. Fíjate que en las últimas elecciones,
hubo 525 candidatos fuera de pacto, es decir, ni con unos ni con otros, y ganaron 103 alcaldes. Son 345 alcaldes, ganaron 103, casi un tercio. Que estaban fuera de pacto. Que estaban fuera de cualquiera de los pactos, le ganaron a los pactos. Entre paréntesis, si no hacen primarias, y parece que todo camina en esa dirección, va a haber más de 500 candidatos independientes y más de 100 alcaldes fuera de pacto. Ahora, ahí hay un punto, Pepe, que quiero conversarlo contigo, que es la característica. Te lo voy a plantear así en términos, si tú quieres, casi como publicitario. La característica del nuevo candidato que quiere optar a un cargo de fe pública. Históricamente tú tenías una trayectoria, las personas crecían, qué sé yo, habían ocupado algún cargo en la administración pública, los elegía su partido para presentarse y tenían una historia, qué sé yo. Hoy día, si es que tú no puteas, si tú no amenazas con hacer de todo, si no eres un candidato que está con el dedo apuntando a cualquier cosa y diciendo de que hay que básicamente generar condiciones para que el país, si quiere, pueda portar armas, se ve debilitado, se ve debilito. Y empiezan a salir los ejemplos de Bukele, y empiezan a salir los ejemplos de Trump, y empiezan a salir los ejemplos de Bolsonaro y de Milei, qué sé yo. Esos son los líderes del verdadero. Aquí sí que tenemos seguridad de que van a salir y va a haber seguridad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Chile está en una suerte de cambio desde la lógica de los grandes líderes históricos que se tenían en los partidos a personas que no necesariamente todo el mundo los conoce y que de repente aparecen. Sí, ahora nosotros vivimos ese proceso. Entre paréntesis, saludo a Ricardo Lagos, que es probablemente el último líder de esas características, de una época que ya no está. Y de hecho yo en la nostalgia que despierta en muchos la partida de Lagos, veo la nostalgia de lo que nosotros fuimos, digamos, y que ya no somos, porque un liderazgo de ese tipo hoy día no tendría cabida. No tiene cabida. ¿No es cierto? Pero la realidad es variada. Y en Chile, además, esto de la apuesta nueva ocurrió. Fíjate que en las últimas municipales y luego en la presidencial, la gente apostó. La gente no conocía a Gabriel Boric. Sabía su nombre, por supuesto, era un diputado, pero el conocimiento profundo. Tampoco sabía qué era exactamente el Frente Amplio, pero era la renovación de la política. Y en alcaldes, fíjate que votó por personas completamente desconocidas. Sin trayectoria, sin la trayectoria previa, porque además eran muy jóvenes. Y ganaron, por supuesto, muchas comunas. Algunos han tenido éxito, otros han naufragado. Y por supuesto, los que naufragaron le va a pasar la cuenta al electorado. Tengo la impresión de que estamos de vuelta de ese flujo. Tú sabes, los países avanzan, sí, es como las mareas, avanzan y luego retroceden. Y yo creo que la demanda de cambio dominó incontrarrestablemente la escena durante más de 2 años, y dentro de esos 2 años cayó la convención, cayeron las elecciones municipales. Y ahora la demanda de orden ha comenzado a imponerse, y bueno, el resultado de la elección de la Convención Constitucional ahí está. Fíjate que la derecha en la elección de mayo de 2020, la de la Convención, sacó 20,5% de los votos. Y en la elección de mayo de 2022, solo 2 años más tarde, sacó 56,5% de los votos. Y la extrema derecha sacó 35,8%. Ahora, claro, ellos leyeron mal, creyeron que era que la gente se había desplazado hacia la derecha y que le habían comprado todo el paquete y no solo habían votado por ellos, como yo creo, porque representaban la demanda de orden, y resulta que pensaron que representaba la demanda del término del aborto en 3 causales, etcétera, etcétera, y mira lo que les pasó. Pero volviendo al punto, yo creo que el elector mayoritario, fíjate que va a valorar mucho más
que en la elección anterior la experiencia, la trayectoria, los liderazgos probados, yo creo que van a volver muchos liderazgos que tuvieron que partir, sea porque la ola los votó, o sea porque tuvieron el límite a los 3 periodos. ¿Tú crees que hay suficiente gente que puede tener la calidad simbólica de ser simultáneamente de un sector, pero al mismo tiempo de tener una historia lo suficientemente potente para que la gente lo descubra? Lo hay en muchas comunas, sí. Cuando tú vas a analizar, tú sabes que las elecciones municipales tienen la virtud o la característica de que no son una elección. Sí. Son 345 elecciones distintas, el rival es distinto, el rival a ganar es distinto, las prioridades de la población son distintas, el tamaño es muy diferente y por lo tanto hay que... solo los analistas y los políticos que sacan conclusiones después la tratan como si fuera una sola elección, pero son 345 elecciones distintas. Ahora, es cierto lo que tú decías al inicio, tienen impacto en 2 sentidos. Primero, son una elección que técnicamente se llama de medio término, es decir, en el curso de un mandato presidencial es el instrumento para validar, o sea, para valorar al gobierno. Claro, ese es el termómetro que se pone después de 2 años de... Ahora, claro, está medio banalizado porque ha tenido ya varias elecciones en el cuerpo este gobierno. Sí. Pero esta ha sido clásicamente la evaluación del gobierno de turno. Y te quiero decir que las últimas 4 elecciones municipales las ha perdido el gobierno de turno, independientemente del signo político que tuviera. Le ha ido mal a los 4 gobiernos. O sea, la gente lo ha usado para expresar su queja y su crítica con el gobierno de turno. Pero también son la antesala del gobierno futuro. Sí. Y se ponen en juego los liderazgos presidenciales futuros. Y yo creo que, por un lado, quienes estén presentes en la elección municipal y regional van a ser los candidatos. Presentes, sea como acompañando a los candidatos, sea como líderes que surjan con grandes votaciones de esta elección. Por ejemplo, el Frente Amplio no tiene candidato, ¿no es cierto? Hoy día tú hurgas, no tiene candidato. La probabilidad de que salga del gobierno un candidato es mucho menor a que salga del mundo municipal. Imagínate que se reelige con una gran votación Tomás Bodanovich en Maipú. Bueno, probablemente se convierta en la figura presidenciable del Frente Amplio, que no tiene hoy día para poner en la primaria del oficialismo. Suponte que Claudio Rego gana en segunda vuelta. Si gana en segunda vuelta va a ganar con 2,5 millones de votos. Imagínate lo que significa para participar en una primaria del centro-izquierda como candidato a la reelección de gobernador regional, de gobernador de la región metropolitana. En la región metropolitana. Sí. Entonces, la elección municipal regional va a ser el hito decisivo en la cuestión presidencial, y el que esté ausente de esa carrera no va a estar en la papeleta. Ahora, última pregunta, Pepe. La cantidad de elementos que entran en elecciones de gobernadores o en elecciones municipales difieren tanto de las elecciones presidenciales, por ejemplo, donde tú siempre piensas de que se ve la mirada del candidato o candidata tiene que ver con el país y todas las cosas. No, aquí las cosas se focalizan y las cosas se generan de una manera mucho más, si tú quieres, sabiendo a quién le estás hablando y de qué estás hablando. Desde ese punto de vista, ¿te parece a ti que la elección de alcaldes y la elección eventualmente de gobernadores es un mucho mejor termómetro que cualquiera otra que se use como encuestas o incluso errores o fallos o situaciones que le pasen al gobierno de turno? No, porque mide cosas muy distintas en las 345 comunas. Ahora, te quiero decir, sí, que el hecho de que sea la primera municipal con voto obligatorio hace que ya no sea como antes la elección de las clientelas. Claro. Es decir,
¿qué es lo que estaba en juego en una elección municipal? La capacidad de movilizar a tus propios electores. Y hoy día el desafío es conquistar a electores que no están ni contigo ni con el otro. Y que van a doblar la participación, porque la participación andaba en el 40%. Y por lo tanto, si anda en el 80%, como han andado las últimas elecciones, significa que va a votar el doble de personas. En una comuna como La Pintana, más del doble de personas. En una comuna como Puente Alto, como Maipú, más del doble de personas. Entonces, ponlo en los siguientes términos. Un candidato que fue elegido con 50% de los votos, pero había 100.000 electores, y ahora hay 200.000, claro, ese 50%, ese 50% es 25%. Y resulta que los alcaldes, normalmente, y es lógico, gobiernan para sus clientelas. Pero resulta que hoy día va a votar no solo la clientela, va a votar el público, el ciudadano que normalmente mira de lejos la gestión. ¿Y qué características tiene ese ciudadano que no ha votado o que votó hace tiempo y dejó de votar? Primero, desconfía del Estado, el más desconfiado del Estado. Segundo, desconfía de manera radical de la política. Y por lo tanto, este viejo discurso, yo soy de derecha o yo soy de izquierda para conseguir voto, vale nada. ¿Ah? Vale nada. Tú vas a tener que ir a conquistar esos votos y los vas a tener que conquistar hablándole de los problemas que ellos tienen. Y tendrás que probar tu credibilidad para resolver esos problemas. Desde ese punto de vista es una elección inédita y es una elección inéditamente incierta. ¿Ah? Yo converso con muchos y te puedo decir que están muy, pero muy nerviosos porque esta no va a ser una elección como las anteriores. ¿Ah? Como decía, creo que era Somerset Maugham, cuando el candidato o el gobierno está nervioso, es una buena señal porque el que está mandando es el pueblo. Obvio, obvio. Eso es la democracia. La democracia es incertidumbre por definición en el resultado. Claro. ¿Ah? Cuando hay certeza de lo que va a pasar en las elecciones. ¿Ah? Sí, no es una cosa no es para celebrar, que represente la voluntad genuina de la persona. Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Un gusto, un honor que me hayas invitado a tu último programa. Me hubiera encantado. Volvemos.